una cosa curiosa en medios de comunicación es cuando se pelean los del mismo nicho, porque a veces por error tendemos a pensar que los medios se pelean por ideologías políticas y a veces son peores las peleas en la misma trinchera. Y fíjate que en esta etapa de la transición, si cogiéramos la prensa de ámbito nacional, la prensa de Madrid, hubo solo dos periódicos que pidieron el no a la Constitución, que fueron un periódico que se llamaba El Alcázar, que era, por así decirlo, el periódico franquista, que representaba un poco el inmovilismo, Sí. y hubo otro periódico que duró muy poco, que se llamaba El Imparcial, que era teóricamente una especie como de periódico más nuevo, pero también muy lo que llamaría desde el otro lado de extrema derecha, en el sentido de que era donde escribía, por ejemplo, Tejero, antes del 23F escribía por allí porque ya apuntaba maneras, sería el periódico que se vinculó con la Operación Galaxia, bueno, pues periódicos, digamos, pero con una diferencia. Los periódicos El Alcázar y El Imparcial fueron los dos únicos diarios de ámbito nacional que se opusieron a la Constitución española de 1978. Detestaban editorialmente el marxismo y a su vez al gobierno de don Adolfo Suárez. Pero ese alineamiento no significaba que se llevaran bien entre ellos. El director del diario El Alcázar, don Antonio Izquierdo, proclamaba a los cuatro vientos su admiración por la dictadura del general Franco, lo que ante don Juan Luis Cebrián definió como la democracia orgánica. No, el lector medio del Alcázar está recogiendo a la desilusión nacional. El Alcázar es un periódico que no está en la oposición al gobierno y en la oposición a la oposición. Cuando un periódico está contra el gobierno y contra la oposición, está contra el sistema. En cambio, el director del diario El Imparcial, don Julio Merino, trataba de distanciarse del franquismo y, de hecho, una de las cosas que usaba para atacar al señor Suárez era su pasado franquista. Intenté buscar un hueco para que, siendo de derecha, se distanciara del Alcázar, con lo cual me gané la guerra con el Alcázar, que me tacharon de traidor y de todo. La guerra entre los dos periódicos estalló en 1978, ya que El Imparcial había fichado como columnista al antiguo guerrillero comunista don Adolfo Lucas Reguilón, que publicó un artículo defendiendo la nueva Constitución democrática y cargando contra el régimen anterior. Con aquel artículo del Imparcial, ni el diario El Alcázar ni su director, el señor Izquierdo, iban a quedarse callados. Esa máquina de despropósitos que es el diario El Imparcial se ha permitido, en pluma de su columnista, el montañero comisario político Adolfo Lucas Reguilón, calificar de facciosa durante un periodo de su historia a la bandera de España, de tirano a Franco y de negra noche anterior los años del régimen pasado. La actitud del Imparcial, que no es de hoy, que es reiterada, cosa que estamos dispuestos a demostrar minuciosamente, es una actitud miserable. Esto viene porque vamos a ver, ambos tenían el mismo objetivo. El objetivo de ambos era el mismo, pero muchos piensan, bueno, entre ellos piensan que el otro lo está haciendo de forma que está zanquedilleando su causa y por lo tanto está cometiendo fallos y está haciendo que ese objetivo no se pueda llegar a cumplir. Entonces esa animadversión que se produce no es por, como dices, no es por tema ideológico, es por decir, idiota, con tus formas de actuar te estás cargando nuestra causa común. Apártate, quítate, no hables porque lo estás jodiendo. Creo que es una cosa que es lo mismo que pasa entre Inde y Negre, que ambos se deben considerar el uno al otro como un boca chancla. Cuando tal vez ambos lo sean, ¿no? Entonces, cada uno interpreta que, oye, que esto es como las discusiones también sobre fútbol. Oye, es que pienso que tú no estás capacitado para defender la causa que estamos apoyando. Aquí Así en que momento pasa una cosa curiosa, curiosa, que es, en un momento el director del Imparcial, que se llamaba don Julio Merino, que había sido muy agresivo contra el gobierno Suárez y tal. Y la guerra contra las autonomías de Suárez, contra el café para todos, que es lo que ahora mismo está hundiendo España. He visto que puso en portada varias veces a Suárez con el uniforme falangista, que imagino que le dio sentar bastante mal. Lo maltraté. Eso está ahí en los periódicos y no lo puedo ocultar. Le echan, porque él me contó su teoría de que había sido el gobierno Suárez a través de intervenir al banquero que era accionista del periódico y amenazarle con que le iban a quitar su banco. Estando Suárez en el gobierno, le quitan el banco de Valladolid a Domingo López. Me llama un día Domingo López a su despacho de la calle Serrano y me dice: Merino, aquí no hay nada más que tres soluciones. O ahora mismo te pego un tiro
pues ahora mismo me lo pego yo, o ahora mismo me venden las acciones. Fuera como fuera, en el momento en el que destituyen y le cambian a otro director, que luego creo que evolucionaría y sería consejero del Partido Popular en Galicia, se llama Pérez Varela. Pero bueno, en ese momento, cuando hay un cambio de director, el Alcázar, por un recuadro, dicen: un saludo a nuestros compañeros del Imparcial, porque el periódico acaba de morir hoy y acaba de ser adquirido por el gobierno. El Imparcial, con el que este periódico ha polemizado en más de una ocasión, era un periódico libre en el que se le cantaban las verdades al mismísimo lucero del alba. Ya no lo es, porque el gobierno de UCD, que predica la libertad de prensa, le puso un cerco sinuoso, un cerco bancario para asfixiarle y dejarle morir, que denunció el mismo periódico. Efectivamente, el Imparcial ya tiene otra fachada. Ya no es el Imparcial aplaudido en las grandes manifestaciones nacionales. Es otro periódico, es otra línea, es otro destino. Un triste destino por el que deberíamos guardar, en la pura defensa de la profesión y de la libertad de prensa, un minuto de silencio todos los periodistas. Sin merma del respeto que nos merecen quien hoy asumen las responsabilidades de este nuevo periódico, queremos tener un recuerdo emotivo y sincero para el Imparcial, que murió en el transcurso de una noche víctima del cerco que a la libertad, a la verdadera libertad de expresión, le ponen los poncios de esta nueva era totalitaria. Sí, por eso tiene cierta ironía todo esto, porque al final es ahora que ha muerto. O sea, no iba a decir que defendía esta causa de la que hablamos cuando estaba vivo, pero ahora que ha muerto puedo hablar de todo lo que hacían bien antes, porque ya de lo mismo, pero ahora ya no es así. Bueno, pues es una forma es un win-to-win que se dice, ¿no? Gracias, compañeros de El Alcázar, por desearnos suerte. Pero sentimos no poder compartir la tesis de vuestro entusiasta comentario de ayer. No ha muerto ningún El Imparcial. No hay ningún Imparcial que se haya muerto. Comprendemos, como no, lo que son las prisas por obtener posiciones de ventaja, a ver si se pueden rebañar a algunos lectores más. Gracias por esa amistosa puñalada china con que el comentario del Alcázar nos obsequia. En realidad, el asunto viene de bastante lejos, pero no es aquí ocasión de entrar en detalles. Que descansen las preocupaciones que inspiran la amistosa cuchillada china que nos propinan ayer el Alcázar. Que no se preocupe, seguiremos cantándole las verdades al lucero del alba. Es más, a todos los luceros del alba. Y tendemos hacia esa casa vecina un gesto de compañerismo y de deseo de buena inteligencia mutua. Lástima que, de cuando en cuando, salgan a relucir los tambores de Fu Manchu. La referencia a esa China es porque el mote del director del Alcázar era el chino. Al final es que es una forma de que tú te coronas porque quedas muy bien defendiendo al que había sido tu rival, pero es una defensa que lo que se torna es en ataque por esa nueva adquisición por parte del gobierno, que realmente es el rival de un periódico como el Alcázar. Así que al final lo que consiguen es quedar ellos también como los defensores de la auténtica ideología a seguir, los independientes y los auténticos, valga la redundancia, imparciales. Pero fíjate que ya entonces los argumentos de los cronistas las formas eran muy insultantes. Uno de los cronistas de Imparcial, que se llamaba Juan Pla, dice: bueno, vemos que el director del Alcázar con esto se ha comportado como un hideputa. La nota con que se dignaban ayer los del Alcázar referente al cambio de director y de fachada, según ellos, de nuestro periódico, es una nota maligna y bastante hideputa, como diría el clásico Fernando de Rojas. Tiempo ha, el mismo autor de esa nota en que se nos recitan las salmodias funerales, diciendo que ha muerto el honor y el amor a la verdad, dio en arremeter contra el director del Imparcial que sustituía a Emilio Romero. Le dijo a Merino que encendía una vela a Dios y otra al diablo. Aquel día lo recuerdo bien. Quise contestar fuerte y no me dejaron. ¿En qué quedamos? ¿Somos los de la vela a Dios y la vela al diablo? ¿O somos los que hemos muerto de rectitud y de honor y de amor a la verdad? ¿En qué quedamos, señor desestabilizador? Que acabaron diciendo acusaciones hasta de corrupción, diciendo: todos sabemos que el director de Alcázar, al que le apodaban el chino, porque que tiene los ojos rasgados, en el fondo en el franquismo hizo negocio y hacía chanchullos ahí con sus amigos del ayuntamiento y las farolas, tal, así, tal. Bueno, al final acabaron en los tribunales uno y otro. Desde que soy director de El Imparcial gozo, bien se ve, de la animosidad de ese talento político llamado Antonio Izquierdo.
Cuando Juan Pla le respondió en una magistral columna, llamó por teléfono a este periódico y, por supuesto, a mí otra vez, para decirme que iba a vaciar el cargador de su pistola, supongo que sobre Juan Pla. Allá él con su irrefrendable ambición política, de la que dice entiende mucho aunque solo haya llegado a ser jefe de prensa del Ministerio de Educación. Allá él con sus faroles y sus engaños. Allá él con su responsabilidad. Porque desde aquí no vamos a darle más importancia que la que merece su persona. El silencio. Que me deje en paz. Lo que pasa es que, claro, ahí al final el que aguantó un poco más fue el Alcázar, y Imparcial se desplomó. Como periódico de opinión libre e independiente, no renunciamos a tomar parte en los debates informativos o ideológicos que, como ordenado contraste de criterios o de opiniones concretas, puedan producirse en cada momento. En ningún caso sostendremos confrontaciones dialécticas que puedan equipararse con cualquier género de criterio chillón e indocumentado. Y en todo caso, excluimos de nuestras polémicas a los enajenados mentales, permanentes o transitorios, a quienes padezcan histeria habitual y en toda circunstancia a los babosos que confundan el alto privilegio de la razón con el insulto del rufián. Yo creo que ningún periódico dijo cosas tan fuertes contra un director del Alcázar, un director del Imparcial, que se dijeron entre ellos. Igual podemos buscar, hubo por supuesto muchos ataques de la prensa democrática contra ellos, pero creo que curiosamente quienes más bajaron al barro acusándose de ladrones, de el rufián, se llamó una columna del Imparcial contra el director del Alcázar, fueron curiosamente entre ellos. Unos, los babosos, continúan acumulando fortuna personal a base de esgrima dialéctica, unos cuantos taxis del viejo mercader Calderón, otras a base de ingenio, un chalet de 35 ventanas en Fuengirola con faroles del Ayuntamiento de Madrid, y otras a base de documentación, administración, máquinas de escribir, sueldos dejados de pagar, etc., del viejo movimiento, 15 o 10 millones duro arriba o duro abajo. Hay gente muy documentada, como por ejemplo el conocido por el Chino, que está llevando a la ruina una empresa periodística gracias a que él, sus amigos y clientes se enriquecen cada día. Desde hace por lo menos 12 años, bien sabemos, el tal rufián acepta o provoca las polémicas porque de cada una de ellas se ha llevado unos cuantos miles de duros. Los demás, bien se ve, confundimos en alto privilegio de la razón, que investiga el Ministerio de Interior sus pistolas y el Ministro de Educación su expediente, porque, pobres de nosotros, no hemos tenido el valor de defender con pisos de 80 metros cuadrados su razón, es decir, las pesetas mal ganadas, ni defraudar el verdadero valor de nuestras ideas, de las que el tal Chino hizo almoneda, 1968-1974, y volverá a hacer en cualquier momento si alguien, superior al que le apoya, presta cancha para mantener su patrimonio conquistado. Tener ese primer puesto, esa primera posición en ser los líderes de la opinión de una ideología, que por su propia ideología, que por su propio objetivo, al final es, nuestras prioridades son, la primera es el estar arriba del todo como defensores de la ideología, y ya después que esa ideología se lleve a cabo o que triunfe o lo que sea. Entonces, su máximo rival es realmente pues los que piensan igual que ellos, porque al final son los que les están quitando visualizaciones, llámalo lectores, llámalos seguidores. Es así. El 26 de diciembre, el diario El Alcázar se limitaba a replicar anunciando una querella contra el señor Varela. El que luego fue consejero de Fraga. Sí, que fue el que sustituyó y que había sido redactor de Arriba. Luego Pérez Varela y Antonio Izquierdo tuvieron una buena pelea entre ellos. Bueno, claro, y le costó a Pérez Varela, le costó la dirección del periódico.